Bien, ¿qué podrían hacer los políticos para mejorar la atención primaria? Yo espero que Beatriz explaye en esto, pero voy a decir cuatro cosas. Para empezar, usarla, ¿no? ¿Y qué más podrían hacer? Incentivar la longitudinalidad. Hacen lo contrario, decir que la longitudinalidad es un atraso, ¿no? Una cosa de la prehistoria. Incentivar notablemente la oferta horaria presencial de tarde. Cuando digo incentivar, es poner pasta. La accesibilidad telefónica fuera del horario presencial. Incentivar notablemente la capitación, el tamaño del cupo y la penosidad, la ruralidad, el aislamiento, la dispersión. Introducir de una vez la medicina familiar en la universidad. Promover la innovación organizativa que se necesita como el comer y a ser posible que sea desde abajo porque desde arriba ya no hay nada más que rascar. Y que empodere a la atención primaria. Otorgar autonomía organizativa, la máxima posible. Que cambiese la ley que haya que cambiar. Y en lo que me voy a centrar a partir de ahora, en atención primaria para todos. Aquí tenéis el descremado de la atención primaria. Los datos son de la encuesta de salud, la encuesta que está colgada en el Ministerio, analizando los microdatos. Estos son los que consultaron en el último mes y les preguntan qué médico te vio, si era médico general o especialista. Conforme empeora la clase social, te ve más el médico general y menos el especialista. Hay gente que a la vista de esto lo que deduce es que hay una inaccesibilidad de los más pobres al especialista. Así de claro. El último médico consultado es si es médico general o médico especialista, pero ahora según el aseguramiento, ¿no? Aquí selecciono solo los que tienen Sistema Nacional de Salud, aquí los mutualistas y aquí los que tienen seguros médicos privados. Los que tienen médicos seguros privados, la inmensa mayoría están aquí, también tienen Sistema Nacional de Salud, pero los saco aparte para ver lo que pasa. Y pasa lo mismo que pasa con los mutualistas. 50-50 al médico general o al médico especialista en el último mes. Y esto es lo que pasa en los que solo tienen Sistema Nacional de Salud. Una cuarta parte, 3/4 partes, médico general. Clase social y estado de salud autopercibido y aseguramiento. Los que tienen Sistema solo Nacional de Salud, los que solo tienen Sistema Nacional de Salud, el 70% son de las 3 clases sociales bajas. Los que tienen mutualismo, el 87% de las 3 primeras clases altas. Y los que tienen seguros médicos privados, el 68% de estas 3 clases. Luego hay diferencias, esto lo sabemos de toda la vida, que a peor clase social, peor estado de salud declarado, regular, malo o muy malo, va creciendo conforme empeora la clase social. Sin embargo, según el aseguramiento, los mutualistas y los que tienen seguros médicos privados son un calco. Declaran mejor estado de salud ambos, muy similar, y peor estado de salud el 2021, 22, y nada que ver con lo que declaran los que solo tienen Sistema Nacional de Salud. Esto no solo es porque los mutualistas y los que tienen seguros médicos privados sean más jóvenes que los que no lo tienen, que lo son. Aquí no lo he puesto, pero cuando lo he ajustado por edad, también declaran, ajustando por edad, mejor salud los mutualistas y los que tienen seguro médico privado. Es decir, que al final van más al especialista los más sanos, ¿no? Los más educados, en fin. No voy a explicar lo que es el mutualismo, que lo sabemos todos, pero sí voy a destacar esto, que CESIF, que es un sindicato de funcionarios, pues defienda a Muface, eso es normal. Ahora, que ya no veo tan normal que UGT y comisiones pues también defiendan esto, cuando luego van todos detrás de la pancarta esta de que la sanidad no se vende, se defiende, ¿no? Ya no sabe uno a qué sanidad se refiere, ¿no? Las empresas colaboradoras estuvieron en funcionamiento desde el 66 hasta hace 4 días, hasta el 2009. Empresas que, a cambio de pagar menos impuestos al Estado, se hacían cargo de la sanidad, de la asistencia sanitaria de sus trabajadores y familias en muchos casos. Fijaos que no son empresas cualesquiera, ¿eh? Vamos, la ferretería debajo de mi casa, la panadería, no es.
hay una que destaca, que es la Comunidad de Madrid. O sea, la Comunidad de Madrid actuó como empresa colaboradora para sus empleados, ¿no? En fin, esto se acabó en el 2009 y esta es una cosa que ya no encontraréis en Internet, que dice, es un manifiesto que dice la supervivencia de las entidades colaboradoras está en peligro. Esto se publicó en el 2001. ¿Y quién lo firmaba? Aquí lo pone. CGT BBVA Madrid. CGT. Esos que luego decían, oh, la privatización de la sanidad, la crisis, ¿no? Pues esos entonces defendían sanidad privada a cambio de que sus empresas, en este caso el BBVA, pagara menos impuestos, ¿no? Luego se montan al carro de que la sanidad se privatiza y no a los recortes y a las privatizaciones, ¿no? La Asociación de la Prensa de Madrid, ¿no? A sanidad privada pagada con dinero público. Esto es de un año, creo que del 13, la Comunidad de Madrid destina 8,6 millones a la asistencia sanitaria de la Asociación de la Prensa. La Fundación Jiménez Díaz, Hospital de la República y de Gestión Privada, es el centro de referencia para los periodistas, que beneficia aproximadamente a 12.000 miembros de la Asociación de la Prensa. Asistencia sanitaria prestada a periodistas en activo y pensionistas agrupados en dicha organización, así como los empleados de la Asociación de la Prensa y beneficiarios de estos grupos, residentes en la Comunidad de Madrid. Esto viene de lejos, viene del 73, de cuando el Instituto Nacional de Previsión, lo continuó la Insalud, lo continuó la Comunidad de Madrid hasta el año 16. Estas eran mutualidades sustitutorias de la Seguridad Social. A estos no les pagábamos nada, ¿eh? Estos se buscaban la vida porque no tenían derecho a la asistencia sanitaria pública, porque tenían mutualidades propias sustitutorias del régimen de autónomos. Entonces, como no tenían relación con la seguridad social, no tenían derecho a la asistencia sanitaria por mucho que contribuyeran con sus impuestos a financiarla. Esto era bochornoso, ¿no? Esto se arregló en el 12 y desde entonces al menos tienen derecho a la sanidad pública. Pero fijaos la tipología de los pacientes: ingenieros, abogados, arquitectos, procuradores, ingenieros, peritos, gestores administrativos, arquitectos, abogados, también paramédicos. La capacidad de influir es importante. La dualización de la sanidad y el descremor sociológico ha hecho que la atención primaria pierda la capacidad de influir de los más influyentes. Por ejemplo, de los 480 altos cargos del Gobierno de España, esto en el 15, el 84% son funcionarios y, por tanto, mutualistas. Muface, en su revista, presumía de tener un gobierno de funcionarios. La mayoría de los diputados en esta del 11, ¿no?, la legislatura del 11, se dedican a la función pública, según datos facilitados por la Cámara, decía la SER. Esta era la primera legislatura de Rajoy. La siguiente, la del 16, 12 más. Tanto que el periodista tituló su artículo "El partido de los funcionarios ganó las elecciones", ¿no? Esto lo estudió también Freire en el año 10 y lo publicó en el 11, bueno, lo llevó a unas jornadas de AES y en 3 parlamentos autonómicos, en el valenciano, en el andaluz y en el asturiano. Y vio, según lo que ponía en los datos de los diputados, de los parlamentarios, cuál era probablemente su asistencia sanitaria. Esta era la población española: 5% mutualidades de funcionarios, 1% estas mutuas sustitutorias, y lo que había en esos 3 parlamentos era, pues, bueno, pues en algunos casos el 35% estas mutuas, el 35% en el mutualismo, el 14% estas mutuas sustitutorias, sin datos estos. La cuestión es que, por eso decía yo que lo primero que tienen que hacer los políticos es usarla para parecerse a quienes dicen representar, ¿no? Bueno, esto fue, yo cuando leí el titular digo, coño, un militar poderoso, ¿no?, defendiendo el sistema, protestando de los recortes, ¿no? Él protestaba de los recortes en ISFAS, ¿no? Y protestaba con una carta dirigida a la subsecretaria de Defensa, manuscrita aquí: querida subsecretaria, querida Irene. Pues bueno, yo no puedo escribirle una carta a ningún subsecretario de Defensa ni de nada,
manuscrito, ¿no? Ni yo ni nadie de los matados de mi centro de salud. Este hombre tiene mucha influencia, ¿no? Tanto que el gasto per cápita en el mutualismo y el gasto per cápita en el Sistema Nacional de Salud, esta es la diferencia en los recortes. Recortes en el mutualismo hubo pocos en la crisis pasada. Donde se metieron la tijera bien fue en el Sistema Nacional de Salud, el gasto per cápita. Igual esa influencia tiene que ver con que la Abogacía General del Estado, que están cubiertos por MUFACE, pues decida que los que ingresaron durante la COVID, durante esa primera ola, y posteriores también, en hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, pues que no le pidan la factura a MUFACE, por mucho que los mutualistas hayan elegido a la provisión privada, ¿no? Y la abogacía defiende a MUFACE y dice que esto, que este gasto corresponde a las comunidades autónomas y que no se lo cobren ni a MUFACE ni a las aseguradoras. 5 jueces tienen en vilo a España, dice esta revista. Bueno, pues si 5 tienen en vilo a España, 5.500 jueces, 2.500 fiscales, 4.000 secretarios judiciales, esto nos toca 1 por cada 2 médicos de familia. Solo con que estos estuvieran atendidos en los centros de salud y no en MUFACE, la mitad de las cosas que pasan no pasarían. Nos tocan a 1 por cada 2 médicos de familia. Los seguros sanitarios en España viven sus mejores años. Esto es del 18, antes de la pandemia. Después de la pandemia, más todavía. Esto ya es de abril del 21, es el seguro que más crece, de enero a marzo del 21. Hay datos hasta el 2020 de UNESPA, 13 millones de asegurados en el 20. Si le quitas los 2 millones del mutualismo, hay 11 millones, que es lo que se conoce como doble cobertura, porque la inmensa mayoría de ellos tienen derecho al Sistema Nacional de Salud. Y según unos cálculos que publicamos en el blog, el coste fiscal es de unos 1.000 millones, dinero que se deja de ingresar por el incentivo fiscal al seguro privado, unos 1.000 millones al año, ¿no? La pregunta es cuál es la utilidad social que justifica este coste fiscal. Datos del 20, el 23% de la población pasado ya tiene un seguro médico privado. Diferencias brutales por comunidades autónomas, Madrid en el 36,6, esto es del 20, en el 21 ya está en el 39, con lo cual Madrid probablemente a finales del 22, que es donde estamos, ya esté en el 40-41% de la población de la comunidad con un seguro médico privado. Y si nos ceñimos a la capital solo, Madrid capital, pues yo no me extrañaría nada que estuvieran en el 50%. Entonces, cuando el 40% de la gente ya tiene un seguro médico privado, el desentendimiento con la cuestión pública ya es generalizado, especialmente con la atención primaria, claro. Porque a estos les preguntan, ¿para qué se hacen un seguro médico privado? Y se lo preguntan en el barómetro sanitario del 18 y la respuesta es porque me atienden con más rapidez que en la pública. Y la segunda más contestada, porque se puede ir al especialista directamente sin consultar al médico de cabecera. Un triunfo después de 40 años de tener una especialidad, la especialidad de medicina familiar. Brutal. En el año siguiente, en el 19, ya no les preguntan por lo mismo, les preguntan otra cosa. Ante estas situaciones, ¿usted dónde iría? ¿A la sanidad pública? ¿A su seguro médico privado? La mayoría, en la mayoría de las situaciones, un parto, una urgencia médica, en la mayoría gana el seguro médico privado, excepto en la última, que es un tratamiento para una enfermedad grave o compleja, por ejemplo, un cáncer, una operación de corazón. En un parto, claramente, en todas ganan, ¿no? Aquí tenemos el descremado. Ante un síntoma que le preocupa, pero no es ni urgente ni grave, es un típico síntoma de atención primaria, mayoritariamente brutal el seguro médico privado. Y aquí tenemos la selección de riesgos. Ante una cosa compleja y jodida, pues yo no, el seguro no, me voy a la pública. Bueno, y ante una cirugía, por ejemplo, de cadera, de hernia, de vesícula, esto que hace unos años no había ninguna duda de operarse en la pública, ya está ganando el seguro médico privado. ¿Y esto qué significa? Pues lo que decía antes, que detrás de la atención primaria viene el resto del sistema. Esto es el principio del descremado sociológico del hospital. Fijaos en esto.
Gasto sanitario total. El 70% de los últimos años, el 70% es público, el 30% es privado. La mayor parte, gasto sanitario privado a tocateja, y un 7% del total, es decir, este trocito de aquí, es el gasto en seguros médicos privados. Esta es la distribución según el sistema de cuentas. El hospital está muy estable en el seguro, en el gasto en sanidad privada sin seguros. En este verde de aquí, la distribución de hospital, ambulatorio y resto del gasto es esta. Pero cuando vemos la distribución del gasto sanitario en seguros médicos privados, el hospital va creciendo muchísimo. Y hasta que en el 45% en el 19, no me extraña nada que en el 22, en el año que estamos ya, estuviera en el 50%. Y esta es la distribución de lo mismo en el gasto sanitario público. Cada vez se parece más al público. Es decir, yo la conclusión que saco de esto y de lo que le preguntan a la gente en el barómetro es que el seguro médico privado es cada vez menos complementario y más sustitutivo de lo público. Cuando esto se ha estudiado, se sabe que el menor uso del sistema público, porque los que tienen seguros médicos privados hacen menor uso del sistema público, no compensa el coste de su incentivación fiscal, pues la pérdida de ingresos fiscales por la desgravación es mayor que el aumento del gasto sanitario público que produciría la ausencia de la desgravación. Bien, las fuentes de la dualización las tenemos aquí. Las empresas colaboradoras desde el 66 al 2009, la Asociación de la Prensa de Madrid desde el 73 al 16, las mutualidades sustitutorias de la Seguridad Social, que no sé cuándo empezaron, pero acabaron en el 12. No acabaron, pero a partir de ahí se les reconoció el derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud. Otras, porque hay variantes autonómicas, pervive el mutualismo y la subvención fiscal a la compra de seguros médicos privados. Todas estas fuentes de dualización están en el genoma del sistema, están ahí dentro, desde hace... ¡Ay! ¿Qué he hecho yo? Están ahí dentro desde la noche de los tiempos y se nutren con los presupuestos del Estado. Y luego, esto que os decía antes, las regalías, no son más que seguros médicos privados pagados con dinero público para miembros de instituciones públicas, parlamentarios, diputados provinciales, concejales, empleados de ayuntamientos, diputaciones, cabildos, instituciones, organismos o empresas públicas. Ahora veremos unos cuantos ejemplos, voy a ir rapidito. Este es el Parlamento de Canarias, que durante 10 o 11 años tuvo un seguro médico privado para todos, y los parlamentarios en el 2012, creo que fue, en el 10, lo cortaron. Los diputados socialistas de la Diputación de Castellón renuncian a su seguro médico privado para ahorrar. No sabemos lo que hicieron los demás y si ahora persiste o no persiste. La Cámara de Cuentas cuestiona que la Diputación cubra el seguro médico privado de los funcionarios, asistencia médica privada y gasto farmacéutico a todos los funcionarios de la Diputación de Sevilla. La Diputación de Toledo, desde hace 20 años un seguro médico privado, que dejará de ser sufragado por la institución a partir del 16. La Diputación de Pontevedra también suprimirá el seguro médico privado. No sabemos, esto era con los peores años de la crisis, no sabemos si ahora lo han retomado, porque claro, esto no sale en el telediario, ¿no? 500.000 euros. El Cabildo gasta 400.000 euros al año en el seguro médico privado de la plantilla. El de La Gomera destina 60.000 a un seguro médico para sus trabajadores e hijos. Esto ya no es un seguro. El Cabildo de Gran Canaria, 1 millón de euros en ayudas médico-farmacéuticas, en ojos, bocas, es decir, lentillas, paños dentales, para los trabajadores, cónyuges e hijos en oculistas y dentistas. Bien. Bueno, esto es la crème de la crème, ¿no? 17 millones de euros para pagar el seguro médico privado de los del Banco de España durante 4 años. El contrato no solo incluirá a los trabajadores actuales, también a los empleados jubilados. Además, se abre la posibilidad de asegurar también a familiares. Bien, Banco de España. Todos estos tienen derecho a la sanidad pública y a ir a la atención primaria, pero les tenemos que poner entre todos un seguro médico privado. A los de la televisión española también, 4,6 millones de euros al año. Como dice la noticia, en paralelo a la cobertura que ya tienen de seguridad social. Es decir, eso que hablaba antes de derecho sincrónico. El chiringuito que me pagan por ser trabajador de la televisión española a todos
y además mi derecho a la sanidad pública. Entonces, cuando tenemos durante muchos años a los periodistas de Madrid cubiertos por sanidad privada pagada con dinero público y la televisión española así, pues lo normal es tener el mejor sistema sanitario del mundo. Claro, porque se piensan que los demás estamos igual. En loterías pasa lo mismo. En aire, AENA, 2 años de seguro médico privado, 7 millones. Más que saldrán. Ayuntamiento de Sevilla, 2 millones para los funcionarios, cargos electos, miembros de la agencia tributaria del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Málaga también, otro. Bueno, qué bien cómo se defiende con todo esto, ¿no? Esta es una imagen mítica de cuando la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres en el 12, que se hizo un homenaje al National Health Service, ¿no? ¿Vosotros os imagináis que se hiciera una cosa aquí, unas Olimpiadas en Madrid y se homenajeara al Sistema Nacional de Salud? Nadie sabría lo que es, ¿eh? A muchos les gustaría hacerles el homenaje a Muface, pero claro, cantaría mucho la gallina. En fin, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pervive Muface? ¿Por qué se regalan seguros médicos a miembros o empleados de instituciones, organismos o empresas públicas? ¿Por qué todavía se dan beneficios fiscales a los seguros médicos privados? ¿Cuál es la utilidad social de todo esto? ¿Qué bien común se defiende? ¿Por qué ocurre todo esto? Básicamente porque no tenemos un buen gobierno sanitario. No me refiero al gobierno de la Moncloa, me refiero a la gobernanza de la sanidad, ¿no? Algunos lo llaman politización de la sanidad y a mí me gusta llamarlo deterioro institucional estructural crónico, que es lo más parecido que se me ocurre a corrupción, sin llamarlo corrupción. Dice Vicente Ortún que lo socialmente conveniente debe ser atractivo individualmente. Brillante frase. La atención primaria es socialmente conveniente, pero atractiva, cero patatero, ya ni para los que potencialmente se han formado para trabajar en ella. Cuando las instituciones no son capaces de hacer individualmente atractivo lo socialmente conveniente, ¿para qué las queremos, ¿no? En el extremo se corrompen cuando en vez del bien común, que es lo socialmente conveniente, procuran el suyo propio o el de determinadas élites influyentes. Y este, que podría ser el emblema nacional, pues igual lo tenemos que sustituir por este, ¿no? En vez de Osborne, Soborne, que es lo que más igual nos va. Porque tenemos hasta un Robin Hood inverso que actúa en sanidad, producto de este deterioro institucional, ¿no? Recaudamos millones de euros, unos 500 al año, mediante el copago a los pensionistas y damos a la vez beneficios fiscales por la compra de seguros médicos privados y regalamos seguros médicos privados a gente más joven, sana y rica que los pensionistas. O sea, si esto no es un Robin Hood inverso, que venga Dios y lo vea. La dualización es la autopista, es estructural, está ahí desde la noche de los tiempos, para llevar más o menos coches en ella. La dualización sanitaria nos ha traído el descremado sociológico de la atención primaria y esta es la causa necesaria de que estemos como estamos. Básicamente por un desinterés por una atención primaria fuerte y potente, ¿no? Y el resultado es una atención primaria débil, para pobres, una pobre atención primaria. Pero arriba del todo está el deterioro institucional. Y entonces preguntaréis, ¿entonces dónde actúa el pobre presupuesto, ¿no? La reducción del presupuesto, ¿dónde actúa? El maltrato presupuestario actúa ahí, es una enzima que cataliza esta reacción. ¿Tú quieres llenar la carretera? Maltratas a la atención primaria. Y entonces la carretera se llena, como ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? El crecimiento de seguros privados en los últimos años. Paul McCartney en Carne Mortal en el metro de Londres. Decía Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá durante 8 años, no seguidos, pero 2 legislaturas, decía que una ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres tienen coche, sino aquella en la que incluso los ricos usan el transporte público. Y podíamos, en paralelo, decir que un país avanzado, no digo un país rico, un país avanzado, no es aquel en el que los pobres tienen seguro médico privado, sino aquel en el que incluso los ricos usan la atención primaria pública. A mí ya me bastaría con que la clase media la usara, que, vamos, que está claro que cada vez es menor, ¿no?
Tenemos un genotipo sanitario único para todos, aunque hayan 17 fenotipos. En el genotipo, en el núcleo, en el ADN del sistema está la dualización sanitaria por deterioro institucional, está ahí desde siempre. Está el descremado sociológico de la atención primaria. Está el hospitalocentrismo presupuestario y de poder desde siempre. Están los ciudadanos de primera que eligen, los de segunda que no eligen. Y está la atención primaria, en el citoplasma quizá, entendida como beneficencia ampliada. En el fenotipo está pues esas cosas de la sanidad igual para todos, la atención primaria al eje del sistema, el médico de familia la figura fundamental, la universalidad, una de las mejores sanidades del mundo, esas canciones, ¿no? La esencia es esta. Y esto no es más que pura apariencia, ¿no? Para que esto esté aquí dentro, la llave es una atención primaria para todos. Sin eso no hay nada que rascar, ¿eh? Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Yo espero que esto no me haya pasado a mí y yo ya he terminado con lo mío. Gracias.